Bien, vamos a continuar, hermanos. Lo que les estoy diciendo, ¿verdad? La posición. Pero no nos vamos a dejar, vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Y así como está de pie, los invito a que vayan al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer versículos 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, Amén. sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque estamos en unidad contigo. Gracias, Señor, porque tú nos das esa revelación. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablándonos, así como ya nos has estado hablando, Señor, a lo largo de este día. Y no solamente de este día, pero a lo largo de nuestras vidas, de nuestra existencia. Gracias te damos por ese privilegio que nos has dado, Señor, de ser parte del cuerpo, de ser miembro, Señor, del cuerpo de Cristo Jesús. Y la gloria y la honra sea para ti, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tomes control de mis labios, de mi mente, de mi corazón. Que esta palabra, Señor, se hable con todo denuedo, con toda la libertad del Espíritu Santo. Y si acaso, Padre Santo, hay algo que se quiera oponer, Señor, te pedimos que seas tú reprendiéndolo, para que todo lo que se hable aquí, Señor, en esta tarde, sea de bendición y de edificación, como está establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Puede sentarse. El título de este mensaje, hermanos, es responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo. Yo les pido en el amor de Cristo que me pongan mucha atención. Y así como dice este versículo de Primera de Corintios, versículo 12, dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de aquí ya fuimos bautizados? Gloria a Dios. Pero si acaso algunos de los que estén aquí o de los que nos estén viendo también en las redes sociales no han sido bautizados, no es casualidad que estén escuchando este mensaje. En su momento, cuando capten el mensaje de salvación, ustedes también van a tener ese privilegio de formar parte del cuerpo y ser bautizados, como dice su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo, hermanos, está compuesto por muchos miembros, como dice su palabra, y cada miembro tiene una función específica. Muchas veces tendemos a menospreciarnos porque no entendemos que tenemos una función y un propósito que cumplir en el cuerpo. Desgraciadamente, cuando no hay entendimiento, nos ponemos negativos y pensamos que no tenemos nada que aportar. Tal vez porque no tengamos un don, por así decirlo, mayor que los demás. Pero todos podemos hablar, todos podemos comunicarnos. Y dice su palabra que podemos orar los unos por los otros. Nosotros podemos hacer eso, hermanos. Tal vez aún no hemos encontrado ese don específico o ese talento que tenemos. Así como lo dice también el libro de Corintios, los diferentes dones del poder. Pero todos podemos orar, todos podemos tener una comunicación con Dios y orar los unos por los otros para que el cuerpo sea edificado. Sabemos que todos pasamos necesidad
de alguna u otra manera. Pero para eso están los grupos de intercesión, para orar por aquellos que tenemos necesidad. Digo tenemos, porque todos tenemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que entender que todos aquellos que ya fuimos bautizados por el Espíritu y en agua, somos partes del cuerpo, hermanos. Y estamos en unidad. Estamos en unidad. El Espíritu no se equivoca, hermanos. El Espíritu habla, hermanos. Solamente hay que estar atentos a su voz. Yo me maravillo, hermanos, porque estoy recordando desde las 5 de la mañana que nos levantamos. El Espíritu nos está hablando, hermanos, y nos va a seguir hablando todavía. Sí, amén. Y la gloria sea para Él, hermanos. La gloria sea para Él solamente. Vamos a entrar, hermanos, a los puntos. Yo les traigo en esta noche 5 puntos. Y si el Espíritu me lo permite, pues vamos a verlos todos, ¿verdad? Que pase el tiempo, hermanos. Que pase el tiempo. Su presencia está aquí. Y desde su palabra, pues que en su presencia tenemos ese gozo, ¿verdad? Y esa libertad. Así es que no se me distraiga. Amén. Responsabilidad número 1, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. O también se puede decir que es una obligación que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Número 1, no dejar de congregarnos. Respaldo bíblico es en Hebreos 10:25. Si gusta apuntarlo o si gusta ir a su Biblia y lo vamos a leer juntos. Amén. Hebreos 10:25 nos dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos la responsabilidad de venir a congregarnos cada día que se haga un evento. Gloria a Dios. Próximamente, hermanos, estamos a punto de movernos de este lugar. Sí, amén. Y se nos ha dado la libertad de poder tener ese lugar. Así es, amén. Todos los días, hermanos. Si queremos cumplir con este mandato, hermanos, nos podemos congregar todos los días. No solamente para dar enseñanzas o para predicar, pero para hacer diferentes eventos. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado, hermanos. Y vamos a cumplir, por supuesto, con este mandato, esta obligación de congregarnos los unos con los otros, o no dejar de congregarnos. Ahora, el motivo para congregarnos no es como para socializar o como un club social, así como en el mundo, ¿verdad? Que se llega el fin de semana y ya está el gusanito, ¿verdad? De que queremos ir a divertirnos. Es una congregación, pero para una forma que no edifica. Con nosotros no es así, con el cuerpo de Cristo no es así. Cada vez que nos congreguemos, tiene que ser para edificarnos. El motivo que estamos aquí congregados el día de hoy es para que cada uno de nosotros que poseemos dones espirituales los aportemos para la edificación de la iglesia. Amén. Y cada vez que nos congreguemos también es motivo de estar unidos como un solo cuerpo, no entrando en divisiones, no entrando en discusiones, porque también eso se puede prestar, desgraciadamente. Pero tenemos que ser astutos, tenemos que entender el motivo de por qué somos cristianos, por qué somos hermanos en Cristo, o por qué formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ese es el motivo del por cual nos congregamos. Y también aquí Pablo nos hace una advertencia, o le hace la advertencia al pueblo de Corintios, pero también la palabra es para nosotros. Primera de Corintios 11:18
dice así: pero en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En este pueblo de Corintios, hermanos, los dones espirituales estaban a la orden del día. Era maravilloso cómo el Espíritu se movía con ellos, diferentes dones espirituales. Pero cuando se reunían, había divisiones entre ellos. Y si ustedes se acuerdan, aquellos que ya han leído la Biblia, las divisiones eran por causa mínima, yo podría decirlo. ¿Por qué? Porque unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo le dice a los corintios, ¿acaso yo soy el que puse la vida por ustedes? Estoy parafraseando, ¿no? Entonces, ellos tenían esa tendencia. Tal vez decían, yo soy de Apolos, porque Apolos les dio el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces se apegaban a él. O yo soy de Pablo, porque Pablo igual les dio ese mensaje. Pero aquellos que decían, yo soy de Cristo, ellos eran los que estaban en lo correcto, ¿verdad? Entonces, cuando nos congregamos, no hay que entrar en esas divisiones, hermanos, de tratar de contender, porque también dice su palabra, que no contendamos, porque eso no sirve para nada. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos de Cristo, hermanos. Entonces, el motivo para congregarnos debe de ser para edificación y no entrar en discusiones. Amén. Punto número 2. Este punto es un poco delicado, pero es necesario que se hable, que se diga. Yo le pido que me presten mucha atención, hermanos. Responsabilidad número 2, o obligación número 2. Cada domingo debemos de traer diezmos y ofrendas. Así es, hermano. Respaldo bíblico. Vamos a 1 Corintios 16, 21. 16:2, perdón. 1 Corintios 16:2 nos dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dando la instrucción igual al pueblo de Corintios. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día de la semana? El domingo. Amén. Nosotros nos congregamos los domingos y los viernes y los martes, pero cada primer día de la semana lo está diciendo aquí. Y la instrucción es de que pongamos algo aparte, guardándolo, pero dice que según hayamos sido prosperados. ¿Quién es el que nos prospera, hermanos? El Señor es el que nos prospera. De alguna o de otra manera, Él nos da, nos provee, ya sea de un ámbito material o un ámbito espiritual. Aquellos que trabajamos, que tenemos un trabajo, el diezmo, hermanos. Es necesario apartar según hayamos sido prosperados. Si nos pagan a la semana, gloria a Dios, a la quincena, al mes, en la forma que aquellos que tienen negocio propio, hermanos, gloria a Dios, que son sus propios jefes, que pueden, por así decirlo, pueden ganar conforme ellos quieran. ¿Por qué? Porque es su negocio propio. Pero de igual manera, hay que llevar las finanzas, el conteo de cuánto se gana, y ahí apartar de acuerdo a lo que Dios nos haya prosperado. Amén. Deuteronomio 16:16 nos dice así: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Gloria a Dios. Vamos a profundizar un poco, hermanos. Yo los invito a que vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 16.
Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 16. Amén. Aquí nos dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. 3 veces al año, hermanos. Y lo que me agrada de aquí es que esas 3 veces, hermanos, son para festejar. Son fiestas, hermanos. Es prácticamente un festejo. Y son festejos establecidos también por la palabra. El primer festejo o fiesta es la fiesta solemne de los panes sin levadura. La segunda fiesta es la fiesta solemne de las semanas. Y la tercera fiesta es la fiesta solemne de los tabernáculos. Cada vez que se presentaban los varones a estas fiestas, tenían que presentarse sin las manos vacías, hermanos. Presentarse con una ofrenda para el Señor, nuestro Dios. Si hay entendimiento en nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Presentarnos ante el Señor con una ofrenda. Y no le voy a decir una ofrenda monetaria necesariamente, porque también podemos dar una ofrenda de alabanza. Amén. También podemos honrarlo con esto, danzar. Amén, hermano. Ofrendar nuestros cuerpos mismos, hermanos. Nuestros cuerpos mismos. Estar en santidad. Amén. Ahora vamos a ver, hablando todavía de los diezmos y las ofrendas, hermanos. Mateo 5:23. Mateo 5:23 nos dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Vamos a leerlo completo, hermanos. Mateo 5:23. Mateo 5:23 nos dice así, hermanos. Gloria a Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El punto es de ofrendar, hermanos. Y aquí nos dice claramente, si traemos la ofrenda y nos acordamos de que uno de nuestros hermanos tiene algo en contra de nosotros, dice que no nos llevemos la ofrenda otra vez, ¿verdad? Sino que la dejemos ahí, que nos vayamos a poner a cuentas. Y una vez puestos a cuentas, ya regresamos y ponemos o presentamos la ofrenda al Señor, ya con una conciencia tranquila, una conciencia limpia. Amén. Entonces es el punto, hermanos, o la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. De cada domingo debemos traer diezmos y ofrendas. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Gracias por ese amén, hermano. Otro motivo, hermanos, de el por qué hay que diezmar y ofrendar es porque esta obra se tiene que sustentar de alguna manera. Y nosotros como miembros tenemos la responsabilidad de sustentarla. Tenemos gran privilegio, hermanos. Justamente en este día, en este momento, hemos disfrutado, Señor, de la presencia del Señor. La presencia sigue aquí.
dígame si nuestro Dios no es merecedor de una ofrenda, porque todo es de Él, todo proviene de Él, y lo que nosotros supuestamente poseemos es de Él. Amén. Gloria a Dios. Pero de igual manera hay que tener cuidado, hermanos. Los invito a que vayamos al libro de Mateo también, capítulo 19. Mateo 19. Y vamos a leer, hermanos. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Estos versículos, esta historia es muy conocida. Mateo 19, capítulo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. En este ejemplo, hermanos, podemos ver que este joven se entristeció, porque no pudo cumplir con lo que el Señor le estaba mandando que hiciera, despojarse de sus bienes. Hay muchas veces, hermanos, que cuando empezamos a tener posesiones materiales, nos hacemos avariciosos, y entre más tenemos, más queremos, y nos cuesta despojarnos, incluso para diezmar y ofrendar. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de a quién estamos sirviendo y quién es el que se merece que le traigamos una ofrenda, y no ponernos tristes, porque dice su palabra también que Él ama al dador alegre. Amén. Entonces cada vez que nosotros demos, ofrendemos, diezmemos, lo tenemos que hacer con alegría, para que Él nos siga amando, hermanos, como lo ha hecho hasta este día. Amén. Y en contraste de esta parábola o de esta historia, vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 4. Y aquí nos dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El contraste, hermanos, de entre el joven rico que tenía muchas posesiones y se entristeció cuando Jesús le dijo que vendiera lo que tenía para dárselo a los pobres, y esta viuda pobre, viuda, no tenía sustento, sino en cambio ella sintió en su corazón el ofrendar en obediencia a la palabra, y ofrendó
se puede decir que algo mínimo comparado con toda la riqueza de los que estaban ofrendando ahí. Necesitamos entendimiento, hermanos, de reconocer que cada vez que nosotros depositamos una ofrenda o que hacemos o que diezmamos, lo hacemos conforme Dios ha puesto en nuestro corazón para agradarle a Él, hermanos. Entonces esa es responsabilidad número 2, hermanos. Cada domingo debemos de traer diezmos y ofrendas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, la responsabilidad número 3. Y la gloria y la honra sea para el Señor solamente. Esos 2 puntos siguientes, hermanos, el 3 y el 4, yo les pido que presten. Todos los puntos son importantes, pero estos 2 siguientes, el 3 y el 4, yo les pido de su suma atención, porque aquí nos vamos a edificar más todavía, hermanos. Punto número 3, mantener la unidad. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla. Mantener la unidad. Y eso lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Ahí nos dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos o diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 4, versículo 3. Aquí en este versículo nos habla del vínculo de la paz. Así es como mantenemos la unidad del cuerpo, estando en paz los unos con los otros. Pero también en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Los invito a que vayan ahí. Colosenses 3, 14. Ahí nos dice así: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, para mantener la unidad del cuerpo o de miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que tener esa paz, ese eslabón, esa conexión entre nosotros. Pero aparte de la paz, tenemos ese vínculo perfecto que es el amor. El amor, hermanos, entre nosotros. Porque también dice su palabra, que en eso se nos conocerá como sus discípulos, en el amor que tenemos los unos por los otros. Pero también es necesario entender que ese amor que nos une no debe encerrarse aquí solamente. Ese amor que nos une a nosotros como hermanos y como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que reflejarlo también con aquellos que aún necesitan conocer a Jesús, que es sinónimo de amor. Amén. Porque ¿qué dice Juan 3:16? Yo sé que muchos se lo han memorizado y lo pueden recitar con los ojos cerrados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:18. En esto mostró su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él mandó a su Hijo. Tenemos que mantener la unidad como miembros del cuerpo, hermanos, en el vínculo de la paz y el vínculo del amor. Y esa paz y ese amor también transmitirlo allá afuera, a cualquier lugar que vayamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se está gozando, hermano? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Gracias te damos. Entonces es necesario cuidar la unidad en la iglesia. Y eso
no es solamente la tarea de una sola persona. En este caso, nuestra líder. Esa tarea es de todos y cada uno de nosotros. No podemos sobrecargar a aquellos que están en liderazgo. Tenemos que entender, ok, vamos a hacer una analogía con el cuerpo humano. El cuerpo humano, muchos miembros, ¿cierto? Dedos, boca, oídos, ojos, nariz, lengua. Mucho cuidado con la lengua. Cada miembro tiene su función específica, ¿cierto? Así es. Y cuando, por así decirlo, cuando la mente se cansa, todo el cuerpo se resiente, ¿cierto? Necesitamos descansar la mente, ya sea tomando un poquito más de tiempo para dormir, o hacer meditación, relajarnos de alguna manera. Pero hay que entender que porque la mente está cansada, los demás miembros van a poder hacer o funcionar como es debido. Es necesario que el cuerpo entero tome un descanso. ¿Podemos darle un descanso a la cabeza? Hablando de la congregación, de la iglesia, por supuesto que se puede. Solamente es de tener esa disposición. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mantener la unidad, hermanos, entre nosotros, estando en paz y mostrando el amor. Amén. El reflejo de que Cristo está en nosotros es el espíritu de unidad que opera en cada miembro del cuerpo. Cuando a un creyente no le interesa cuidar y proteger la unidad de la iglesia, es un síntoma de que no le duele, porque no es parte del cuerpo. Esa es una palabra fuerte, hermanos. Porque si hay miembros que no les interesa lo que esté pasando en la congregación, es que no son parte del cuerpo. Que no sea así con nosotros, hermanos, que Dios nos libre de eso. Nosotros podemos ver la unidad aquí, específicamente en Dios Viviente Anaheim. Por ejemplo, de cómo trabajamos en la unidad. Es lo que ha pasado en estas últimas semanas. Uno de los hermanos tuvo una idea para hacer un evento, para bendición, por supuesto, para edificación. Ese hermano pues se lo consultó con la pastora, nuestra líder. Nuestra líder lo consultó con todos los miembros. Todos los miembros estuvimos de acuerdo para ser parte de ese evento. Y gracias a eso se ha logrado ese propósito, esa visión de hacer una obra en Tijuana. Amén. Ahora, otro miembro del cuerpo que tiene la posibilidad de ir y venir fue para trabajar allá y hacer que esa obra vaya en avance. Ese es un ejemplo que no podemos negar, de que cuando nos mantenemos unidos y bajo la voluntad de Dios, cosas suceden, hermanos. Amén. Yo me maravillo, hermanos, y me gozo, porque soy parte de esto también, ¿verdad? Amén. Y para otro ejemplo, hermanos, no solamente aquí en la iglesia, en la congregación, pero esta mañana en el trabajo hay un pequeño problemilla ahí en el trabajo, ¿verdad? Que se le está buscando una solución. Entonces yo le pedí ayuda a uno de mis compañeros de trabajo, que también es hermano en Cristo de Jesús, es parte del cuerpo.
Entonces, los dos juntos en unión, investigamos qué se puede hacer con este problemita, ¿verdad? Y llegamos a una conclusión. Todavía no está resuelto 100%, porque no nos toca a nosotros arreglar ese problema, sino que nosotros solamente investigamos, llegamos a una conclusión. Ahora se lo tenemos que pasar a la persona correspondiente para que ellos se hagan cargo de solucionar ese problema. Pero nosotros en unión, como miembros de un cuerpo, nos pusimos de acuerdo y llegamos a una conclusión. Otro ejemplo, hermanos, que no solamente hay o debe de haber unidad en la iglesia, pero también en el trabajo, porque ahí se van a beneficiar pues los dueños de la empresa por la cual trabajamos. Entonces, esa unidad tiene que funcionar en donde quiera que vayamos, hermanos, en nuestros hogares. Nuestros hogares. Es bien importante que la unidad que presentemos aquí, la presentemos también en los trabajos donde estamos, en nuestros hogares, con nuestras familias. Y cosas suceden, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, responsabilidad número 3, mantener la unidad y no caer en divisiones también, hermanos. Los invito a que vayan también a Romanos 12:10. Romanos 12:10. Ahí nos dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Segunda de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Las palabras claves aquí es el amor fraternal. Nos tenemos que amar como hermanos, no hacer acepción de personas, como dice su palabra, no desecharnos los unos a los otros, sino todo lo contrario, hermanos. Si vemos o si notamos que un hermano no se está portando bien, por así decirlo, no debemos desecharlo. Tenemos que mostrar ese afecto fraternal, amarlo. Si están nuestras posibilidades, hablar con él, amén, sin acusarlo, sino mostrar la misericordia que Dios muestra para con nosotros y ponernos a cuenta para estar bien, para estar en paz y para seguir avanzando, seguir edificándonos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la unidad se mantiene con el vínculo de la paz, el vínculo del amor y con el amor fraternal que nos mostremos los unos con los otros. Amén. Gloria a Dios. Responsabilidad número 4. Mantener la comunión. Vamos a Primera de Juan 1, 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí nos dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Si nosotros estamos en comunión con Dios, hermanos, dice que Él está en la luz, nosotros también andamos en la luz. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿y qué significa andar en tinieblas? Pues no hacer lo que a Dios le agrada. Porque es bien fácil llenarnos la boca y decir: oh sí, yo amo a mi hermano,
Pero dicen que las acciones hablan más que 1000 palabras, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo voy y le doy un golpe a mi hermano y le digo, oh, perdóname, fue sin querer, ¿sabes? Perdóname, no lo quise hacer. Y mi hermano me perdona, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Perdonamos las ofensas de los demás. Y ya me voy muy tranquilo. Llega otro día, me molesto, me enojo tal vez, no sé, y le doy otro golpe. Y nuevamente le digo, oh, perdóname hermano, no lo quise hacer, fue un arranque del momento. Y mi hermano, con su buena voluntad, me perdona otra vez. Y ya, me alejo. Otra tercera vez, otra vez. Sale la ira, hermano. Le doy otro golpe. ¿Ese hermano qué va a pensar de mí? ¿Ando en la luz o ando en tinieblas? Tinieblas, hermanos. No haciendo lo que Dios nos manda, hermanos. Necesitamos andar en la luz. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claramente, Él está en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es un beneficio que tenemos si andamos en la luz. Que la sangre de Jesucristo nos limpia, hermanos. Nos hace aceptos ante el Padre. Nos conviene andar en la luz. Verdaderamente, no solamente de palabra. Porque si yo estoy golpeé al hermano, pues no me va a creer que ando en la luz, ¿verdad? Andemos en la luz. Es necesario que andemos en la luz y que mantengamos esa comunión, hermanos. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tener comunión con la iglesia representa el tener comunión con Cristo. Amén. No se puede amar a Jesús y aborrecer su cuerpo. De hecho, solo podemos demostrar nuestro amor a Jesucristo amando a su iglesia, que Él compró a precio de sangre. Cuando tenemos comunión los unos con los otros, así como lo hacían la iglesia primitiva, aquí nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es como mantenemos la comunión, hermanos. En las oraciones, o cada vez que tenemos una reunión, cuando tomamos la Santa Cena. Amén. Amén. Comunión, hermano. Unidad y comunión. Unidad y comunión. Gloria a Dios. Solo el que anda en tinieblas no puede tener comunión con el cuerpo de Cristo, ya que la comunión nace del amor que le tenemos a su iglesia. Si no tenemos amor a la iglesia, no vamos a estar en comunión. Nuevamente, es bien interesante cómo Pablo a las diferentes iglesias siempre le hablaba del amor. Y no solamente Pablo, también Juan, el apóstol. A Juan el apóstol se le conoce como el apóstol del amor, si no me equivoco. El amor, hermanos, es bien importante. Es un vínculo, el vínculo perfecto, dice su palabra. Es el amor, ese eslabón que no va a dejar que nos separemos y que nos va a seguir llevando hacia adelante. Amén. Entonces, ese es el punto, la responsabilidad número 4, mantener la comunión. Y ya para culminar, hermanos, vamos al último punto, el punto número 5.
Dios no se equivoca, hermanos, Dios nos habla. Punto número 5, responsabilidad número 5. Estar bajo autoridad. Esa es la responsabilidad que tenemos también como miembros del cuerpo de Cristo. Estar bajo autoridad. Efesios 4:16 nos dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor, hermano, es bien importante. En el cuerpo de Cristo, como todo cuerpo, tiene sus funciones y operaciones que el Señor le ha delegado a cada miembro. Delegó al pastor, en nuestro caso, pastora, quien es puesta como autoridad local del cuerpo de Cristo, por el don que el Espíritu Santo le ha dado. Tenemos liderazgo, hermanos, y es necesario que nos sometamos a la autoridad, siempre y cuando esté en la voluntad de la palabra, por supuesto. Porque si no está en la voluntad de la palabra, entonces tenemos cavidad, ¿verdad?, de no someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque está infringiendo ya con lo que es la palabra de Dios. Hebreos 13:17 nos dice así. Presta atención, hermanos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Nos es provechoso, hermanos, obedecer a nuestros pastores, en nuestro caso a nuestra pastora. Y nos sigue diciendo que nos sujetemos a ellos. Aquí, en este ministerio específicamente, hermanos, sabemos que es un ministerio que hasta cierto punto, pues, es un poco de una carga pesada, ¿verdad? Es un ministerio un poco difícil de llevar, porque no cualquiera va a hacer lo que nosotros vamos a hacer o que estamos haciendo. Y tenemos un privilegio de que nuestra líder, y no para hablar lisonjas, ¿verdad?, sino que es la verdad, tenemos ese privilegio de que Dios la haya llamado y que la haya instruido y capacitado, tanto así que ha escrito varios manuales que ahora nosotros nos están siendo de provecho. Nos están siendo de provecho. Y si estamos aquí es porque hemos sido llamados con un propósito. Así como ella también fue llamada con un propósito, como pastora, hermanos. No cualquiera le va a entrar al pastoreo, pero es un don del Espíritu que le ha dado. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte también, como miembros del cuerpo, por supuesto. Pero tiene que haber un respeto, tiene que haber un sometimiento a la autoridad que ella ejerce. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos también al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1. Aquí nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Históricamente, aquellos que estudian la Biblia a más profundidad, ¿verdad?, dicen que cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, el emperador de Roma era Nerón,
Y ese emperador se le conoce como un tirano, malvado. Persiguió a los cristianos en su momento. Y era tanta su maldad que, bueno, si usted quiere investigar después, pues puede investigarlo, ¿verdad? Pero quemaba vivo a los que profesaban la fe en Cristo Jesús. Era mucha maldad en ese hombre, el emperador romano. Pero sin embargo, Pablo nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y ahora en nuestro tiempo, santo, en nuestro tiempo, en nuestro momento, y los que estamos aquí viviendo en este país, tenemos ese mismo mandato. Tenemos que someternos a las autoridades superiores. En el caso de la nación, tenemos que someternos al presidente. Amén. Y mucho más también, tenemos que orar por él. Eso se nos dice en el libro de Timoteo, que oremos por aquellos que están en liderazgo. Porque Dios es el que los pone, hermanos. Secularmente hablando, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia, en la congregación, de igual manera, tenemos que someternos a nuestra autoridad. Y con mucha más razón cuando vemos que está en el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe aprender a trabajar coordinado con todo el cuerpo, ya que los miembros no pueden funcionar separados del cuerpo. Todos, como les estaba diciendo al principio, todos tenemos dones, talentos, todos podemos ejercer algo y aportar para que la iglesia, para que el cuerpo sea edificado y sea nutrido y que vayamos en crecimiento. Y tener cuidado en no menospreciarnos, porque podemos también caer en esa trampa del enemigo. Y avanzar, cruzar la raya, porque Dios nos está esperando. Tener cuidado, hermanos. Como les dije también en el principio, podemos orar los unos por los otros. Orar, comunicación con Dios. Algo tan sencillo, hermanos. Ser sinceros con Él, ser honestos con Él. ¿Por qué? Porque dice el salmista que aún no sale la palabra de su boca, de sus labios, y Él ya la conoce. Él ya sabe lo que vamos a decir, Él ya sabe lo que pensamos. Solamente tenemos que ser sinceros con Él. En las oraciones que hacemos de intercesión, Él ya las conoce. Pero nosotros lo hacemos porque es necesario que tengamos esa comunión también con Él. Comunión con Él principalmente. Y la comunión también entre nosotros. Gocémonos, hermanos, en la comunión. Y ya voy a concluir, hermanos. También otra advertencia que Pablo nos hace. Quien separa el cuerpo se convierte en un anatema que atenta contra el mismo Señor y su cuerpo. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3:2. Ahí nos dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si usted ya leyó el libro de los Gálatas, hermanos, y voy a dar un pequeño resumen ahorita. Cuando Pablo les dio el mensaje de salvación a los Gálatas, dicen que ellos lo recibieron
lo recibieron bien, ¿verdad? Y el Espíritu estaba obrando en ellos y creyeron en el mensaje. Pero ¿qué pasó? Que después se levantaron, así como dice aquí, los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, aquellos que llevaron esa doctrina a los Gálatas después de que ya habían creído en el mensaje de salvación en Jesucristo, y nuevamente querían arrastrarlos a lo que se conoce como el antiguo pacto, la ley antigua. Estaban causando división. Entonces hay que tener cuidado de aquellas personas, de esas personas, hermanos. Nosotros estamos llegando a una madurez, a un nivel donde ya no vamos a ser fácilmente desestabilizados, hermanos. Ya no cualquiera va a poder venir a engañarnos. Y así debemos mantenernos. Tener cuidado de aquellos que tratan de venir y causar separación entre nosotros, o que tratan de venir y sacarnos de aquí, del propósito que tenemos aquí. Es bien fácil, hermanos, que venga alguien y que nos quiera endulzar el oído con palabras lisonjeras, que nos quiera exaltar el ego. Eso se maneja mucho en estos días. ¿Cuánto predicador hay en las redes sociales enseñando o hablando lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente le agrada, no enseñando lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Lo que es la verdad? La verdad, Jesucristo es la verdad. Son palabras astutas, hermanos, que se valen de sus habilidades, de la elocuencia que tienen, y lo usan todo para su provecho, pero no le dan gloria a Dios y no hablan de lo que es la verdad, el Evangelio. Se maneja mucho eso, hermanos. Esos son los que causan división, son los obreros malvados, los que mutilan el cuerpo. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10, también nos hace una advertencia. Tito 3:10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Aquí a este hombre se dice aquí, ¿verdad? Pero puede ser cualquier persona. Dice que causa divisiones. Aquí se le amonesta, se habla con esa persona. Se trata de dialogar y de entender la razón de por qué está tratando de causar divisiones. Pero si después de hablar una y otra vez lo sigue haciendo, la instrucción de Pablo es de que se deseche. No queremos ser desechados, hermanos. No causemos divisiones, sino todo lo contrario. Mantengamos la unidad y mantengamos la comunión en el Espíritu, por supuesto. No vamos a tener comunión para andar chismeando o hablando mal de los demás, sino que la comunión sea de acuerdo a la palabra. Amén. Amén. Que nuestras conversaciones, hermanos, sean para edificación. Que hablemos de Cristo, de qué proyectos podemos hacer más para avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. Que ese sea nuestro motivo de comunión y de unidad, de unión, para edificarnos y no para destruirnos, para que no seamos desechados, hermanos. ¿Quién va a querer ser desechado después de haber disfrutado, hermanos, o de disfrutar de lo que estamos disfrutando? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Conclusión, hermanos.
Gloria a Dios. Al ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, hemos nacido del agua y del Espíritu. Y nos conviene y nos convierte en la iglesia de Jesucristo, en la cual somos miembros, que pertenecemos a ese cuerpo, naciendo así una gran responsabilidad de velar y de cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad, o las responsabilidades, y puede haber muchas más todavía. Se aprende en el caminar, pero así como lo dije esta noche, hermanos, estas 5 responsabilidades como miembros del cuerpo: no dejar de congregarnos, cada domingo traer nuestros diezmos y ofrendas, mantener la unidad, mantener la comunión y estar bajo autoridad. Amén. Si seguimos estos pasos, hermanos, vamos a seguir en crecimiento, vamos a seguir nutriéndonos y vamos a seguir disfrutando de las maravillas de Dios, hermanos, que es lo más maravilloso, lo que ha sucedido en esta tarde, hermanos. No debe de olvidarse y debemos de tratar de que siga sucediendo, no solamente aquí en la congregación, pero también se puede hacer individualmente, cuando estamos en nuestros hogares. No quiero decir a solas, porque nunca estamos solos. Sabemos que nunca estamos solos, pero en esos momentos que estamos en nuestras recámaras en la noche, meditando, disfrutar de su presencia, de tener ese gozo, esa paz, ese amor, la esperanza, cada virtud que nos habla su palabra, hermanos, y todo aquello que es negativo, desecharlo, hermanos. Dice su palabra que venzamos al mal con el bien. Nosotros sabemos lo que es bien, sabemos lo que es bueno. Esos momentos son buenos, hermanos. Dice su palabra que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Hay momentos que nosotros deseáramos que no se acabaran. Eso es lo que significa, hermanos. Esos momentos que queremos que sean eternos. Y va a llegar ese día que así será, cuando estemos en su presencia eternamente, hermanos. Y si bien en este tiempo disfrutamos de su presencia, en el tiempo venidero, en la eternidad, hermanos, ¿se puede imaginar? La mente no nos alcanza para imaginarnos, hermanos. Pero mantengamos esa esperanza. Caminemos juntos. Dice en el libro en el libro de Amos, profeta Amos: ¿pueden dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Pongámonos de acuerdo y caminar juntos. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por ese gran privilegio que nos das de disfrutar de tu presencia, de aprender de tu palabra, Señor, de entender tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, no solamente individualmente, Señor, pero también como miembros del cuerpo, Señor. Que quites de nosotros, Señor, toda duda, Señor, que el enemigo quiera plantar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos llenes más todavía de tu Espíritu, Señor. Y cada don, cada talento que nos has dado, Señor, que los usemos para que tu cuerpo siga edificándose y siga en crecimiento, sabiendo, Padre Santo, que tú eres el que nos ha llamado y que nos has instruido y nos has cuidado, Señor, y nos seguirás cuidando, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos, Señor, que nos han precedido
y que ahora estamos aprendiendo de ellos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, la gloria y la honra sea para ti solamente. Amén y amén.